El murmullo de las sombras. El taller de Iridia, refugio de pigmentos mustios y efluvios de trementina, oficiaba de escenario para un rito cotidiano. Diestros dedos hurtaban la hermosura cautiva en lienzos pretéritos, que hacer que trascendía la mera restauración. Era una ósmosis con el ayer. Aquella tarde, sin embargo, el sino irrumpió en su rutina bajo la guisa de un paquete ignoto. Dentro, un relicario vetusto, umbral a un arcano que la convocaba, con una esquela que susurraba premura. La argenta ennegrecida del relicario, ornada con filigranas que semejaban danzar a la luz, custodiaba centurias de secretos. Iridia, con la veneración de quien tañe lo sacro, lo desplegó. El exiguo retrato de una hembra, espejo de su propia psique, la contempló. Una data, grabada al dorso, coincidía con su natalicio. Un escalofrío le recorrió el espinazo, no de pavor, sino de anagnórisis. Era un llamado atávico, un hilo impalpable que la anudaba a un pretérito lóbrego. Flavio, el erudito custodio de vestigios olvidados, acogió a Iridia en su gabinete laberíntico. Volúmenes, cartografías y artefactos musitaban relatos de antaño. Al contemplar el relicario, su semblante mutó. No era solo una presea singular, sino un fragmento de una leyenda proscrita. Una orden sigilosa, sepultada bajo el peso de las centurias, emergía de la penumbra. Sus ritos, sus enigmas, sus víctimas. La revelación flotó en el ambiente cual polvo en suspensión. Iridia se sumió en la pesquisa, no como una académica, sino como una romera en pos de sus raíces. Legajos polvorientos, bibliotecas intrincadas, cada indicio la encaminaba a Anne, su predecesora. Una fémina que osó desafiar el poder oculto y purgó la pena capital. El mutismo en torno a su desaparición era atronador. Iridia sintió la sombra de la iteración, la amenaza de un hado que se negaba a ser olvidado, y que ahora se cernía sobre ella sin cesar. La urbe, otrora cobijo familiar, se metamorfoseó en un tablero de umbrías. Un varón, cuya identidad se diluía en la sombra de un sombrero, acechaba sus pasos. No era una amenaza patente, sino una presencia ubicua, un recordatorio de que no estaba sola en su búsqueda. Iridia encaró a la sombra, mas ésta se disipó cual niebla. El temor, no obstante, no la inmovilizó. Solo avivó su resolución. La indagación por respuestas ahora era una cuestión vital. El plano, oculto en las entrañas de un infolio vetusto, era una invitación al Averno. Una mansión abandonada, un punto obliterado en la cartografía urbana, el epicentro de una urdimbre de secretos. Iridia sintió el reclamo del lugar, una atracción irresistible. Era allí donde el pretérito y el presente colisionarían. Se aprestó para la singladura, no como una víctima, sino como una guerrera. La mochila, más que vituallas, portaba su arrojo y el anhelo. La casona, un esqueleto pétreo y lignario carcomido por el tiempo, exhalaba un silencio sepulcral. Cada paso de Iridia resonaba cual alarido en el vacío. El polvo, testigo de decenios de incuria, cubría el moblaje cual sudario. La luz mortecina de la linterna revelaba retazos de una vida truncada. Era un escenario de pavor, sí, mas también un tablado de revelaciones. Iridia avanzó, guiada por una fuerza que trascendía el temor, que la impelía. El diario de Anne, hallado en un compartimento recóndito, era la llave para descifrar el enigma. Sus vocablos, cincelados con la urgencia de quien se sabe sentenciada, desvelaban la trama siniestra de la orden secreta. Un poder ancestral, codiciado y temido, capaz de domeñar el sino. Iridia comprendió la magnitud del riesgo. No era solo su vida la que pendía de un hilo, sino la memoria de Anne, la verdad que urgía ser revelada, a cualquier precio. El hombre del sombrero, la encarnación de la amenaza, emergió de la lobreguez. Su voz, gélida cual acero, delató su identidad. Era el heredero de la orden, el custodio de un legado cruento. El relicario, más que un objeto, era un emblema de poderío que él reclamaba. Iridia, acorralada, no claudicó. Conocía la historia, conocía los crímenes, conocía la flaqueza de su antagonista. La pugna no sería solo física, sino una lid de voluntades férreas. La mansión, escenario de un enfrentamiento silente, se trocó en un dédalo de sombras y estratagemas. Iridia, valiéndose de su ingenio y conocimiento del lugar,
transmutó la desventaja en oportunidad. Cada corredor, cada estancia, cada objeto devino un arma. No era solo una huida, sino una danza con el peligro, un juego del gato y el ratón donde la presa se negaba a ser apresada. La tensión alcanzó el cenit, la verdad estaba por aflorar. El clímax, un instante de pura adrenalina, signó el destino. Iridia, desarmando al oponente, invirtió los roles. La cazadora se tornó la presa. El arma, símbolo de dominio, ahora apuntaba al heredero de la orden. La rendición no fue solo física, sino moral. La verdad, por tanto tiempo soterrada, estaba por ser desvelada. La justicia, aún tardía, hallaría su cauce. Iridia sintió el peso del triunfo, mas también la responsabilidad ineludible. El arribo de la policía, el ulular de las sirenas, quebró el silencio de la mansión. El hombre del sombrero, ahora un cautivo, vio su imperio de sombras desmoronarse. Iridia entregó las pruebas, el relicario y el diario, sellando el destino de la orden secreta. La urbe, conmocionada por la revelación, aclamó el denuedo de la restauradora. Ella se erigió en un símbolo de resistencia, una prueba de que la verdad puede florecer. La fundación, un legado de esperanza, brotó de la vivencia de Iridia. Un cobijo para aquellos que, como ella, fueron rozados por la sombra del crimen. Su saber, su dolor, su entereza, transmutados en instrumentos de sanación. La historia de Iridia, otrora una carga, se tornó un faro. Ella demostró que el pretérito, por más lóbrego que sea, puede ser redimido. La justicia, la verdad, la solidaridad, eran los pilares de su nueva encomienda. El taller, nuevamente inundado de luz, atestiguó el retorno de Iridia. La restauración de obras de arte, ahora, poseía un significado más hondo. Era una metáfora de su propia singladura. Cada pincelada, cada pigmento rescatado, era un acto de resistencia contra el olvido. El pasado, antes una amenaza, se trocó en un aliado. Iridia halló la paz, no en la ausencia de conflicto, sino en la certidumbre de haber cumplido su sino. El porvenir, un horizonte vasto e incierto, no amilanaba a Iridia. Ella había renacido de las cenizas, más recia, más sabia, más humana. Su historia, un eco del silencio quebrado, resonaría por generaciones. La restauradora, la guerrera, la guardiana de la memoria, encontró su lugar en el mundo. No como una heroína mítica, sino como una mujer que osó encarar la oscuridad y emergió con la luz de la verdad. Esa luz, ahora, guiaba sus pasos.